El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar comienza así: 8 días después. Haciendo la cuenta, y dentro del Evangelio de San Juan estamos hablando de que estaban en un domingo, ¿bien? Así, haciendo la cuenta de la cuestión de los días. Domingo en la mañana. Apúrate, niño, porque si no, no vamos a llegar. Y el niño ya tiene 18, 19, 20 años, va en la universidad. Y apúrate, niño, porque si no, no llegamos. Y de repente se dan cuenta que no está listo el niño, que no está lista la señorita. ¿Qué pasa? Nos vamos a misa, que no llegamos. Mamá, no voy. ¿Y por qué no vas? Pues porque no quiero, hoy sí tengo flojera. Y la verdad es que, pues como que ya no estoy creyendo en Dios, la misa ya no me dice nada. ¡Oh, tragedia! ¿No? ¡Oh, qué pasó! Pero si era acólito de niño, hizo la niña su primera comunión, y de repente me está diciendo que ya no cree. ¿Y qué vamos a hacer? Vámonos a misa. Y ya la mamá y el papá ya ni están atentos en misa, porque el niño, la niña, se quedó en casa diciendo que ya no creía en Dios. Y duele. Y uno se pregunta: ¿y qué pasó? ¿En qué momento fue en el que ya nos dimos cuenta que Dios ya no le estaba diciendo nada a mi hijo, a mi hija, a mi nieto? ¿Qué fue lo que pasó? El Papa San Juan Pablo II en una ocasión se encontró con un teólogo al cual lo reconocía muchísimo, y de hecho lo nombró después arzobispo y cardenal. Estamos hablando de Joseph Ratzinger. Y cuando lo conoció decía que él tenía un libro, Juan Pablo II, que lo tenía de cabecera, librito de cabecera, un libro que se llama Introducción al Cristianismo. Lo leí, es un libro muy profundo, es teología pura a nivel de Benedicto XVI, cardenal Ratzinger. Y en ese libro, Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, cuenta una historia que a mí me gusta muchísimo. Él cuenta que había 2 hermanos y que sus papás los habían educado en la fe, pero ellos fueron creciendo y a un cierto momento cada uno tomó su camino. Uno era más rebelde y el otro era más centrado. Uno siguió yendo a la iglesia, el otro dijo que ya no creía y que comenzó a seguir su camino, hasta que llegó el momento en que pues tenían que tomar las decisiones de su vida, y uno dijo: yo me voy de monje. El que siempre había estado en el camino recto, ¿no? Y dijo: yo me voy de monje. Y el otro: claro, el mocho de la casa. Yo me quiero ir a defender la patria, yo me voy de soldado. Y se fue de soldado, y llegó un momento en el que los 2 hermanos se vieron, se saludaron, y cada uno tomó su propio camino. El religioso fue destinado a irse de misiones a tierras lejanas, al Nuevo Mundo, al que comenzaban a descubrir. Y entonces él se apunta y lo escogen, y él va muy contento, se sube en el barco, despide a su hermano y comienza la travesía para irse al Nuevo Mundo a misionar, a predicar el Evangelio. Mientras que el hermano que se había quedado, el pueblo en el que estaba entra en guerra, la ciudad, y entonces tenían que defenderla, y pues siendo el soldado, entra parte del ejército para defender. ¿Qué es lo que pasa? Mientras iba navegando, el misionero se da cuenta que comienza una tormenta, y es una tormenta que destroza el barco y comienzan a naufragar, y él se queda literalmente después de la tormenta con un pedazo de madera agarrado,
y diciendo, ¿qué fue lo que pasó? Mientras que el hermano entra, al estar en guerra, pierde el ejército y lo toman preso y se queda como esclavo y está en una cárcel, ¿no? Ahora sí, una jaulita chiquita, porque va a ser vendido como esclavo. Y es entonces cuando el hermano que está naufragando, el religioso, el padre, está naufragando y dice, y todo dediqué mi vida, ¿para qué? Para esto, lo único que tengo es un pedazo de madera en el que me puedo aferrar. ¿No será que mi hermano tiene razón y que nada de esto es verdad? ¿No será que Dios no existe? Y él estaba flotando, ¿no? En un pedacito de madera nada más. Mientras que el hermano que estaba encerrado comienza a entrar en razón y dice, y estoy acá. Toda mi vida fue simplemente para estar preso. Me fui a defender la nación y ahora estoy sin nada y voy a ser vendido como esclavo. ¿No será que mi hermano religioso tiene razón y que Dios sí existe? Y dice Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, es precisamente ahí en la duda de los dos, del creyente y del no creyente, donde se encuentran en el mismo camino, vamos a decir, en el mismo ámbito, en el de la duda. Y es ahí donde se puede dialogar. La duda de la fe en realidad no es mala. Benedicto XVI lo menciona, es bueno tener la duda, porque si no hubiera dudas dentro de la iglesia, no se hubiera crecido en el conocimiento de Dios, no se hubiera crecido en la Sagrada Teología, no se hubiera crecido en tantos ámbitos dentro de nuestra Santa Iglesia. Ha sido la duda de aquellos que creen y de aquellos que no creen, donde la iglesia ha ido edificando también su Sagrada Teología. Entonces, la duda en realidad no es mala. Hoy que celebramos a Santo Tomás, vemos de una manera palpable esa duda de alguien que creía y que sí había visto al Señor hacer milagros y que lo había visto caminar sobre las aguas y que había resucitado a los muertos y que les había dado de comer a muchísima gente y no obstante duda. Y dice, hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas y mi mano dentro de su corazón, dentro de la llaga, no voy a creer. Y no está mal. De hecho, Jesús no se enoja por la duda, se enoja porque no le creyó al testimonio de los que sí lo habían visto. Como diciendo, ellos te dijeron, créeles, ¿por qué? ¿Qué crees? Sí es verdad, sí es verdad. Y es más, ¿quieres ver? Toca, toca. Y eso es lo que muchos jóvenes hoy es lo que están buscando, el poder tocar. Eso como recomendación, cuando vengan esos momentos, no desesperarse y no asustarse. Es normal. ¿Bien? Yo digo que todos dentro de nuestra vida hay un momento en el que somos ateos, en el que no será que Dios no existe y es normal. Pero es precisamente un momento en el que es propicio para que nosotros podamos acrecentar e ir creciendo conociendo nuestra fe. Así que invitarlos a que, muy bien, ¿por qué no crees? Y no será, tal vez te falta un grupo que sea a tu medida, alguien que te hable desde la fe, a ti como joven, etcétera. Como que ir buscando las respuestas para que ellos vayan conociendo la fe. Bueno, voy a terminar. Esto sí le pasó a Juan Pablo II y está puesto en una película que se llama Carol y es muy bonita. En una ocasión Juan Pablo II iba en el papamóvil saludando en la plaza de San Pedro a todos y entre tanta gente escuchó a un joven que le gritó y le dijo, «Santidad, ¿en quién crees? Muéstrame tu Dios, porque yo no creo en Dios». Pero había entre tanta gente y medio lo vio y siguió y se dio cuenta que le estaba hablando en italiano, pero en tono de francés. Dijo, era francés este muchacho. Cuando se estaba preparando la Jornada Mundial de la Juventud, todavía no decidían dónde, Juan Pablo II dijo, nos vamos a Francia. Ah, no, pero en Francia, santidad, o sea, es el país donde es la racionalidad. Nos vamos a Francia, porque le tengo que ir a contestar a ese joven. Has de saber, y le dice a su secretario, ese joven no era un ateo, ese joven era un buscador. Él está buscando la verdad y yo quiero ir a llevarle la respuesta. Bien, entonces todos esos jóvenes, es muy bonito, no son ateos, son buscadores, todos buscamos la verdad y ojalá podamos ir mostrándoles también esa verdad que tanto andan buscando. Vamos a pedirle hoy a nuestro Señor, a través del apóstol Santo Tomás, que nos conceda ver en la fe y poder tocarlo también con la fe. Que así sea.